Capítulo 2. La necesidad y posibilidad del bautismo con el Espíritu Santo. Poco antes de que Cristo fuera recibido en el cielo, después de haber encomendado la predicación del Evangelio a sus discípulos, les impuso este solemne encargo acerca del comienzo de la gran obra que había encomendado a sus manos. He aquí envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. No hay duda de lo que Jesús quiso decir con la promesa de mi Padre, que debían esperar antes de comenzar el ministerio que les había confiado. Porque en Hechos 1:4 leemos que Jesús les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizaba con agua, pero dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. La promesa del Padre, a través de la cual vendría la investidura del poder, era el bautismo con el Espíritu Santo. Luego Cristo encargó estrictamente a sus discípulos que no se atrevieran a emprender la obra a la que los había llamado hasta que hubieran recibido la preparación necesaria y esencial para esa obra, el bautismo con el Espíritu Santo. Los hombres a quienes Jesús habló ya se habían preparado minuciosamente para su misión durante más de 3 años. Estudiaron con el mismo Cristo y aprendieron las grandes verdades que debían compartir con el mundo. Fueron testigos de sus milagros, muerte y resurrección, y pronto iban a ser testigos de su ascensión. A los discípulos les encomendó la tarea de compartir lo que habían presenciado y oído de Jesús. Sin embargo, puede parecer que necesitaban prepararse completamente para este trabajo. Jesús, por otro lado, les aconsejó que no se apresuraran todavía. Les dijo que todavía no estaban completamente preparados y que necesitaban mayor preparación para ser eficaces en su servicio. Por lo tanto, se les ordenó permanecer en Jerusalén hasta recibir esta preparación. Esta preparación adicional es el bautismo con el Espíritu Santo. Solo después de recibirlo estaréis listos para comenzar la obra a la que los he llamado. Supongamos que Cristo no permitiera que esos hombres que habían recibido una preparación tan rara e incomparable para la obra a la cual Él claramente los había llamado, a emprender esa obra sin antes recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos emprender la obra para la cual Él nos ha llamado sin recibir este bautismo? Además de cualquier escolaridad que hayamos tenido para esa obra. No sería una presunción atrevida. Pero eso no es todo. Leemos en Hechos 10:38 que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. A los evangelios encontramos una explicación para estas palabras en el libro de Lucas. En el bautismo de Jesús en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él mientras oraba. Luego, lleno del Espíritu Santo, sufrió una experiencia de tentación. Después de esto, en el poder del Espíritu, comenzó su ministerio y se identificó como ungido para predicar, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. En otras palabras, Jesucristo no comenzó su ministerio hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo. Si Jesucristo, que había sido concebido sobrenaturalmente por obra del Espíritu Santo, que era el Hijo unigénito de Dios, que era divino, verdadero Dios y sin embargo verdaderamente hombre, y si tal, dejándonos de ejemplo para que sigamos sus pasos, no se aventuró en el ministerio para el cual el Padre lo había enviado hasta ser bautizado así con el Espíritu Santo, ¿de qué nos vale a nosotros atrevernos a hacerlo? Se consideraría falta grave proceder con la tarea a pesar de tener conocimiento de estos hechos registrados, aunque es posible que en el pasado se haya hecho sin saberlo. ¿Podemos realmente alegar ignorancia ahora? Recibir el bautismo con el Espíritu Santo es un requisito indispensable para todo aquel que quiera servir a Cristo de manera efectiva en cualquier área de servicio. Es posible que tengamos un llamado claro a servir, tal como lo tuvieron los apóstoles. Sin embargo, antes de comenzar nuestro servicio debemos esperar hasta recibir poder de lo alto. Este poder proviene de ser bautizado con el Espíritu. Hoy en día, uno de los errores más grandes que cometemos es asignar personas para enseñar en la escuela dominical, hacer trabajo personal o incluso predicar el Evangelio simplemente porque se han convertido y han recibido cierta educación, incluido un curso universitario y de seminario, pero todavía no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Si un hombre está involucrado en la obra cristiana, pero aún no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, debe detener su trabajo y no continuar con él hasta que haya sido revestido del poder de lo alto. Sin embargo, ¿qué debemos hacer con nuestro trabajo mientras tanto? ¿Qué hizo el mundo durante esos 10 días mientras los primeros discípulos esperaban? Solo ellos conocían la verdad salvadora.
Sin embargo, en obediencia al mandato del Señor, permanecieron en silencio. El mundo no sufrió. Cuando llegó el poder, lograron más en un día de lo que habrían logrado en años si hubieran continuado en su presunción, desobediencia al encargo de Cristo. De la misma manera, después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, podemos lograr en un día más de lo que jamás podríamos lograr sin su poder. Esperar este bautismo, si fuera necesario, sería tiempo bien empleado. Sin embargo, veremos que no hay necesidad de esperar días. Es cierto que los apóstoles realizaron viajes misioneros durante la vida de Cristo antes de ser bautizados con el Espíritu Santo, pero eso fue antes de que el Espíritu Santo fuera dado y antes del encargo. Quedaos hasta que seáis investido del poder de lo alto. Después de esto, habría sido desobediente y presuntuoso salir sin esta investidura. Estamos viviendo hoy después de que el Espíritu Santo ha sido dado y después de haber sido encargados de quédate hasta que seas vestido con el poder de lo alto. Pasamos ahora a la cuestión de si podemos experimentar el bautismo con el Espíritu Santo. La respuesta a esta pregunta es inequívoca y está claramente expresada en la palabra de Dios. En Hechos 2:39 leemos: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, todos los que el Señor nuestro Dios llama. ¿Cuál es la promesa a la que se refiere este pasaje? Si volvemos a Hechos 1:4 leemos: y estando con ellos, les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: habéis oído de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Además, Hechos 2:33 dice: estando pues exaltados por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros estáis viendo y oyendo. La promesa mencionada en el versículo 39 debe ser la misma que la promesa mencionada en el versículo 33 y la promesa en los versículos 4 y 5 del capítulo anterior, que es la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. El contexto afirma o confirma esta conclusión. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque a vosotros es la promesa. La promesa en este versículo se refiere al don o bautismo con el Espíritu Santo. Pedro se dirigía en ese momento a los judíos y les decía que este regalo es para ellos y sus hijos. Luego miró hacia las generaciones futuras, incluidos los gentiles y los judíos, y dijo: y a todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llame a Él. Por tanto, el bautismo con el Espíritu Santo está disponible para cada hijo de Dios en cada época de la historia de la Iglesia. Si no lo tenemos en nuestra posesión, es porque no hemos tomado lo que Dios ha provisto para nosotros en nuestro exaltado Salvador. La palabra recibir en el versículo 38 en realidad significa tomar. Una vez un ministro del Evangelio se me acercó después de una conferencia sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Me informó que su iglesia enseña que este bautismo era solo para la era apostólica. Respondí diciendo que no importa lo que cualquiera de nuestras iglesias enseñe. Lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Le leí Hechos 2:39 que promete el bautismo con el Espíritu Santo a él, a sus hijos y a todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare a él. Le pregunté si lo habían llamado y me confirmó que sí. Luego le pregunté si la promesa era para él y dijo que sí. Y efectivamente la promesa es para todo hijo de Dios que lea estas páginas. Es emocionante pensar que el bautismo con el Espíritu Santo, que es la dotación de poder de Dios, está disponible para nosotros y para mí personalmente. Sin embargo, este pensamiento también tiene un aspecto solemne. Si tengo la oportunidad de ser bautizado con el Espíritu Santo, entonces debo aprovecharla. Si recibo el bautismo, entonces, a través de mis acciones, podrán salvarse almas que de otro modo no se habrían salvado. Pero si no estoy dispuesto a pagar el precio de este bautismo y elijo no recibirlo, entonces soy responsable ante Dios por tener todas las almas que podrían haber sido salvas a través de mí si hubiera sido bautizado con el Espíritu Santo. A menudo me siento preocupado por mí y por mis compañeros de trabajo cristianos, no porque estemos enseñando doctrinas falsas a la gente, aunque algunos lamentablemente lo hacen, pero eso no es lo que quiero decir. Tampoco es que no estemos predicando la verdad completa sobre Jesús. Si bien es cierto que muchos no logran enseñar el Evangelio en su totalidad, eso no es lo que me preocupa. Temo por aquellos que predican la verdad tal como es en Jesús, el Evangelio en su sencillez, pureza y plenitud, pero lo hacen con persuasión, palabras de sabiduría humana en lugar de una demostración del Espíritu y el poder de Dios.
Me preocupan aquellos que confían en sus propias fuerzas en lugar del poder del Espíritu Santo para entregar el mensaje. No hay nada más mortífero que el Evangelio sin el poder del Espíritu. La letra de la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Es una tarea tremendamente solemne predicar el Evangelio desde el púlpito o de manera más silenciosa. Significa muerte o vida para aquellos que escuchan, y si significa muerte o vida depende en gran medida de si lo predicamos sin o con el bautismo con el Espíritu Santo. Debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. A veces se argumenta que el bautismo con el Espíritu Santo tenía el propósito de impartir poder para obrar milagros y solo para la era apostólica. A favor de esta posición se afirma que el bautismo con el Espíritu Santo le siguieron de manera bastante uniforme milagros. La insostenibilidad de esa posición se ve. Número 1. Por el hecho de que Cristo afirmó que el propósito del bautismo con el Espíritu Santo era impartir poder para testificar, no especialmente poder para obrar milagros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Número 2. Por el hecho de que en 1 Corintios 12:4 Pablo enseña que hay diferentes dones y habilidades que se obtienen al ser bautizados con el Espíritu Santo. Estos dones incluyen la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en diferentes clases de lenguas e interpretar esas lenguas. Pablo enfatizó que estos dones son dados por el mismo Espíritu, pero son diversos. Por lo tanto, ningún regalo es mayor que otro y cada uno es valioso a su manera. Número 3. Por el hecho de que Pedro declaró claramente en Hechos 2:38 que el don del Espíritu Santo, también conocido como la promesa, está disponible para todos los creyentes en cada generación, cuando comparamos Hechos 2:39 con otros versículos de Lucas y Hechos, se hace evidente que las dos expresiones, la promesa y el don del Espíritu Santo, se refieren al bautismo con el Espíritu Santo. Si interpretamos los milagros en un sentido amplio para incluir todos los resultados producidos por el poder sobrenatural, entonces es cierto que todo aquel que sea bautizado con el Espíritu Santo recibirá poder para obrar milagros. Esto se debe a que a través del bautismo cada persona recibe un poder que no es naturalmente suyo, sino que es el poder sobrenatural de Dios. El resultado más esencial y notable del bautismo con el Espíritu Santo fue el poder de convencer y convertir a la gente. Aunque Pablo adquirió el don de hacer milagros más tarde, no hubo demostraciones inmediatas de su poder para obrar milagros después de su bautismo con el Espíritu Santo. En cambio, recibió el poder de testificar de Jesús como el Hijo de Dios, en conexión inmediata con el bautismo con el Espíritu Santo.